No hables para que me escuches. El podcast. Episodio 23. La esperanza pertenece a la vida. Buenos días. Hoy es 17 de junio del 2026 y estamos aquí nuevamente. Bien, hoy no les voy a hablar de literatura, ni tampoco quiero entrar en profundidades, si se pueden entender de esta forma, filosóficas. Más bien quiero hacer una especie de esos paralelos que a veces pueden convertirse en píxeles cromáticos mimetizables, como los que pueden tener 4 centímetros cuadrados de un uniforme camuflado o de un tapete. Son esas fibras que se entrelazan, que se encuentran en sí y que en cierta forma hacen una composición. Una composición que para el programa de hoy es un momento, un relato de vida. Hay una cosa que nadie te enseña en el colegio sobre la esperanza. No te enseñan que duele. Te enseñan que es bonita, que es la luz al final del túnel. Bueno, los que estudiamos quizás en colegios de vocación judeocristiana, etcétera. ¿Qué es lo último que se pierde? Coloquialmente decimos. Te la presentan en ocasiones como un consuelo, como una almohada, como algo que se abraza cuando todo lo demás falla. Pero la esperanza de verdad, la que vale, no es eso. La esperanza de verdad es una decisión que se toma en la oscuridad, sin garantías, sin testigos, sin aplausos. Es tender un hilo hacia algo que no puedes ver todavía. Es prepararte para un viaje cuyo destino no aparece en ningún mapa de los que tienes a la mano. Es lo que hace un muchacho de Bucaramanga en los años 80 que quiere ser marino en una ciudad sin mar. Julio Cortázar tiene un capítulo en Rayuela, el capítulo 56, donde un hombre pasa la noche tendiendo hilos de colores entre los muebles de su cuarto, colocando baldes con agua en el piso, sembrando esferas metálicas en la oscuridad. Se está preparando para algo que quizás nunca llegue. Tiene miedo, no sabe exactamente qué va a pasar, pero trabaja. La primera vez que leí ese capítulo no lo entendí. La segunda vez tampoco. La tercera vez entendí que Cortázar no estaba escribiendo sobre un hombre al borde de la locura. Estaba escribiendo sobre la esperanza. Cortázar dice algo en este capítulo que me tomó años entender. Dice que Oliveira prefiere los hilos al alambre porque cuanto más frágil el armazón, más libertad para hacerlo y deshacerlo. Cuanto más frágil, más libertad. Eso es exactamente lo que es un sueño en la adolescencia. No es una estructura de concreto, no es un plan con fechas y presupuesto. Es algo frágil, hecho de materiales que casi no pesan. Una imagen vista en televisión, una frase leída en un libro, una tarde en que algo hizo clic sin que pudieras explicar por qué.
En el Grupo Scout Tercero Claveriano de Bucaramanga aprendí que el mundo podía organizarse con nudos, el nudo Ballestrinque, el as de guía, el nudo eh, marrano, bueno, en fin, algunos que ya en nombres no me acuerdo. Cada uno con su mecánica exacta, con su forma de unir dos puntas de otra manera, no tendrían relación. Un nudo bien hecho es una respuesta pequeña a un miedo grande. Y yo tenía miedos grandes a los 15 años, como los tiene cualquier muchacho que siente que lo que quiere está demasiado lejos de donde está parado. Quería el Mar Caribe. En Bucaramanga, para los que me escuchan y no tienen una concepción geográfica clara, eh, el agua salada más cerca, el mar, está más o menos a 500 kilómetros. Y Bucaramanga, en cierta forma, es el paisaje rodeado de montañas, lo que conocemos como la zona andina. Si eso no es tender un hilo frágil, volviendo a nuestra idea, eh, hacia algo invisible, no sé qué es. Pero ahí está la clave que Cortázar, pone sin decirla directamente. Oliveira no tiende los hilos porque esté seguro que van a funcionar. Los tiende porque es lo único que puede hacer en ese momento. Porque hacer algo, aunque sea frágil, aunque sea provisional, aunque sea absurdo desde afuera, es la única forma de mantener viva la posibilidad. Y mantener viva la posibilidad es exactamente lo que hace la esperanza. No te da el resultado, te da, no lo olvides, te da el movimiento. En la sala del segundo piso de mi casa, cerca del balcón, ese balcón de pasamanos metálico y retícula ortogonal que miraba hacia los almendros de la calle, los mismos que le dan nombre a esa calle que todo bumangués conoce o debería conocer. Había un televisor, un Sony Trinitron de 15 pulgadas, a color, lo cual en los 80 no era un detalle menor, porque antes de ese televisor, de ese color, el mundo había sido literalmente en blanco y negro, pues por lo menos en los televisores. Ese televisor era un acontecimiento en sí mismo. Eh, Tenía antena de varillas, esas dos barras metálicas que uno giraba y ajustaba con una paciencia que hoy nadie tendría. Eh, Alguien en el techo de la casa, alguien en algún lugar que se le escuchaba y se gritaba, ¡ahí! ¡Ahí! Bueno, tenía en cierta forma botones físicos y, y un sistema de, de control remoto inalámbrico sonoro. Inventémoslo de esta forma, que no tengo una explicación técnica para hacerlo, pero si usted se colocaba el control remoto en el oído, escuchaba que este emitía una frecuencia, por decirlo de alguna forma. Bueno, espero que este efecto, que este es el podcast sin efectos, no lo haya a usted incomodado. Bueno, y me acomodaba como podía en el sofá o directamente en el tapete de cuero que cubría parte del piso, que al menos era honesto en su incomodidad. Bueno, y miraba Magnum recorrer en su Hawái, perdón,
en Hawái en su Ferrari rojo, con el mar al fondo, sus camisetas con esos estampados de colores que hoy por hoy colecciono. Hace parte de mis atavíos. Y bueno, siempre el mar al fondo. Ese mar Caribe que yo no había pisado todavía, pero que reconocía de una manera que no podía explicar entonces y que tampoco puedo explicar del todo ahora. Miraba también al comandante Papi Boyington y sus tigres voladores, aunque en diferentes partes del mundo la serie no se llamaba así, o sea, no tenía una traducción de los tigres voladores, eran algo así de las ovejas, bueno, ahorita no me acuerdo bien. Y lo miraba a él cruzar el cielo del Pacífico en aviones de la Segunda Guerra Mundial. No era el mar, pero era el horizonte, era la misma sensación, que el mundo era más grande que Bucaramanga y que había una versión de mí mismo que pertenecía a ese mundo más grande. Y había otra cosa, algo que no se relacionaba con el mar, ni con los uniformes, ni con ningún sueño que pudiera nombrar. Los paisajes de Norteamérica en series como La Conquista del Oeste o Centenario. Montañas, ríos, valles, estaciones, desiertos que pasaban como postales enormes por esa pantalla de 15 pulgadas. Eso me producía algo que todavía no tiene nombre preciso para mí. No era nostalgia. No puedes extrañar un lugar donde nunca has estado. Era reconocer algo que no sabías que conocías. Claro, ese Trinitron también tenía otro poder, el de recordarte que tenías previas la semana siguiente, al día siguiente. Las previas que en otras partes del país o en otras partes del territorio americano se llaman parciales o exámenes, pero que en Bucaramanga siempre fueron previas, no esperaban a nadie. Y el bachillerato en San Pedro Claver tampoco. La responsabilidad académica y el Sony Trinitron libraban su propia guerra todas las tardes. A veces ganaba el estudio, a veces ganaba Magnum, pero el Mar Caribe siempre estaba ahí, al fondo de la pantalla, esperando. Al final del capítulo 56, Oliveira hace algo que parece menor. Tira cigarrillos por la ventana y los tira calculando en qué casilla de la golosa van a caer. Hay una golosa dibujada en el patio, 2 pisos más abajo. Ese juego de cuadros numerados en el asfalto que en otras partes llaman rayuela o bebeleche, pero que en Bucaramanga siempre fue la golosa. Y Oliveira, en medio del miedo y la oscuridad, observa cómo las pequeñas luces rojas viajan por el aire y aterrizan en la tierra y el cielo de ese juego que está dibujado abajo. Calculaba mal, volvía a intentarlo. Para Cortázar, la golosa es siempre el mapa del universo, una serie de casillas que hay que recorrer en un solo pie, sin pisar las líneas, buscando llegar al cielo. Y el cielo, en la golosa, es la última casilla, la más lejana, la que más cuesta. Bucaramanga tiene su propia golosa, el Parque Santander, la subida al San Pedro Claver, la sede o el rincón del Grupo Scout Tercero Claveriano, con su olor a lona húmeda y a cuerdas viejas. El local de Betamax, donde quería escoger
las películas de fin de semana. Lo que pasa es que yo no tenía Betamax o mi familia no lo tenía. Y pues sí, uno quería elegir las películas o los cassettes de guerra, de aventura, esos que tenían horizonte. Ese, ese es, o ese era el tablero, esas eran las casillas, digámoslo así, de, de la golosa de Bucaramanga, cabecera, bueno, en fin. El cielo, en este caso, la última casilla, la más lejana, era el Mar Caribe. Un muchacho que quería ser oficial de la Armada en Bucaramanga está parado en tierra firme lanzando algo pequeño y encendido hacia una casilla que queda tan lejos que no puede verse desde donde está parado. Y sin embargo, lanza y calcula. Y cuando no cae donde calculó, vuelve a intentarlo. Eso no es inseguridad. Eso no es ignorancia de la distancia. Eso es saber exactamente cuán lejos está el cielo y lanzar de todas formas. La esperanza no pertenece a los que tienen garantías. Pertenece a los que lanzan sin garantías. Pertenece a los que construyen armazones frágiles en ciudades sin mar, a los que aprenden nudos para viajes que todavía no tienen fecha, a los que se acomodan en un tapete de cuero de vaca frente a un Sony Trinitron y ven en 15 pulgadas no lo que está, sino lo que va a ser. La esperanza pertenece a la vida, no a los planes, no a las certezas, no a las condiciones favorables, a la vida, a lo que late aunque todavía no tenga forma. Cortázar termina el capítulo sin resolver nada. Traveler nunca llega, o al menos el capítulo termina antes de que llegue. Los hilos quedan tendidos, los baldes quedan llenos, las esferas metálicas siguen sembradas en el piso y Oliveira queda sentado en el borde del escritorio, en camiseta, fumando, mirando la puerta, esperando. Y esa espera no es pasiva, es la espera más activa que existe, la de quien ya hizo todo lo que podía hacer y ahora sostiene la fe de que valió la pena hacerlo. El muchacho que fui en los 80 en Bucaramanga no podía explicarle a nadie por qué quería el mar. No tenía todavía el vocabulario para eso. No tenía los argumentos. Solo tenía los hilos, los nudos de la tropa del grupo tercero claveriano. Tenía las series en el Trinitron, los uniformes imaginados, las noches mirando mapas con nombres de océanos que aún no había pisado. En esas enciclopedias Barça de color vino tinto. Solo tenía la preparación y la espera. El mar existe. Lo navegué. Lo sigo navegando de distintas formas. En barco, en palabra, en este micrófono. Porque los hilos que uno tiende de adolescente no se cortan del todo. Se aflojan, se enredan, a veces desaparecen por años, pero están. Y eso es lo que Cortázar muestra en ese capítulo que nadie cita, en esa escena de medianoche que parece absurda desde afuera, que prepararse para algo que no ha llegado todavía no es una forma de huir de la realidad.
es la forma más honesta de habitarla. Los siglos estaban tendidos, las esferas metálicas sembradas, y la puerta, tarde o temprano, se iba a abrir. Se abrió. No hables. Escucha. Soy Daniel Rueda Serrano.